estos contornos podemos perfilar cuál es la doctrina de la Corte Suprema en materia de delitos de lesa humanidad y en lo personal estoy de acuerdo con esa posición que la Corte ha venido sosteniendo hasta el presente. Bien. ¿Qué incidencia tiene, en su opinión, en la función del juez de Cámara el fenómeno de la constitucionalización del derecho privado? El fenómeno de la constitucionalización del derecho privado. Bueno, este fenómeno no es un fenómeno exclusivamente que podamos ver en la República Argentina, es decir, en el derecho europeo de posguerra, en estados como Italia, Alemania, Francia, con posterioridad de España. Cuando se modifica la Constitución Nacional, existe una recepción del derecho civil que llevó a los autores a hablar de un derecho civil constitucional. En nuestro país había en la Constitución de 1853 algunas referencias a disposiciones de derecho privado, es decir, la protección de la propiedad individual, la protección de la privacidad, ciertos derechos conferidos a los extranjeros, de casar, de testar, como estaban en el artículo 20 de la Constitución. Pero evidentemente que la reforma de 1994 tiene una incidencia superior, porque recepta algunas figuras propias del derecho privado, como por ejemplo en el artículo 41, lo concerniente al resarcimiento del daño ambiental, en el artículo 42, todo lo concerniente a la protección de usuarios y consumidores, y en el artículo 43, lo concerniente a la acción de habeas data, que luego tiene una regulación especial por ley. Pero además, y esto es lo que tiene que ver con puntualmente con la pregunta que me habían realizado, hay una incidencia directa sobre una temática que también mencionamos cuando hablamos de los delitos de lesa humanidad, que tiene que ver con el artículo 75, inciso 22, con la jerarquía de los tratados internacionales superior a las leyes y con los tratados que se consideran de jerarquía constitucional, algunos de los que están enumerados y otros que son los incorporados con posterioridad con el régimen previsto por la Constitución Nacional. ¿Cuál es la influencia que esta incorporación de tratados tiene? Bueno, tiene una influencia natural en cuanto al tema de las fuentes de derecho, que es una cuestión vital para cualquier magistrado, sea un magistrado de primera instancia, de segunda instancia, o en el caso mismo de la Corte, lo vemos en los casos que hemos referenciado de la Corte Suprema Nacional hace un rato. Es decir, aparece un derecho de fuente internacional que trata una gran cantidad de cuestiones, particularmente cuestiones de derecho civil. La mayoría de los convenios y tratados que están mencionados por el artículo 75, inciso 22, aluden a la persona, al derecho a la vida, al comienzo de la existencia de las personas, a cuestiones que tienen que ver con la niñez, con el derecho de familia, con la propiedad, y entonces, frente a una particularidad como es la situación especial que tiene un derecho privado como el argentino, en donde las normas del macrosistema son normas que nos vienen del siglo XIX, nos encontramos con una problemática normativa que tiene que ver con el siglo XXI. Obviamente que la incorporación de estas fuentes requiere, pero eso ya es un problema legislativo, de una armonización a veces de las disposiciones de fuente interna, pero la jerarquía superior hace que las normas inferiores que puedan ser contrarias, como decíamos antes y había aplicado la Corte en materia de delitos de lesa humanidad, hacen que puedan ser revisadas en cuanto a la constitucionalidad o no de las mismas. Obviamente que hablar de derecho privado constitucional o hablar de derecho civil constitucional es una cuestión que requiere de parte del intérprete toda una actividad especial. Los autores, cuando analizan estas cuestiones, Rivera, que tiene un artículo en la revista Derecho Privado y Comunitario sobre el derecho privado constitucional, dice, bueno, acá nos encontramos además con dos fuentes, porque las normas de derecho privado son normas de origen romano-germánico y las normas constitucionales normalmente tienen un origen anglosajón, y entonces hay que compatibilizar estas dos cuestiones, y además no hay que perder de vista la influencia que tienen los principios constitucionales cuando se regulan cuestiones que tienen que ver con el derecho privado, es decir, el sistema de vida democrático, la forma republicana de gobierno, el respeto por las libertades individuales. Cuando el intérprete debe analizar y debe dar una solución frente a un caso concreto, no solamente deberá ver las disposiciones particulares del derecho privado, sino analizarlas también a la luz de esta influencia permanente del derecho constitucional. ¿Y qué opinión tiene usted sobre la utilización de las acciones colectivas cuando se emplean para tutelar intereses plurindividuales homogéneos?
Bueno, ese sería el supuesto de lo que a veces se denomina acciones de clase. En ese supuesto de las acciones de clase, que es un precedente que se toma del derecho norteamericano, la Corte ha tenido oportunidad de expedirse en una creación pretoriana, un precedente importante, que es el caso Alavi, en cuyo caso la Corte ha dicho que frente a esta afectación de intereses homogéneos, individuales, donde se realiza una acción entre todos los que han sido víctimas de este acto y que puedan reclamar, le ha dado legitimación. Me parece que ha sido concreto y correcta la interpretación de la Corte, pero también la Corte hace notar que en esos casos hay que ser prudente en cuanto al ejercicio de estas acciones para no caer en abusos. Entonces me parece que la posición de la Corte es una posición correcta y yo ascribo la misma. Doctor, va a continuar haciéndole preguntas el doctor Estrada. La primera es una pregunta que pide que se formule el doctor Rubén Norberto Comba, por lo tanto no es de mi autoría. Dice, tiene dos partes. ¿Qué cambio consideran que deberían hacerse en el Poder Judicial para lograr un mejor funcionamiento y sobre todo devolverle la confianza a la población en la justicia? B, ¿cuáles de esos cambios considera usted que podría hacer desde el cargo al que aspira? Está bien. No, está bien. Bueno, la pregunta en realidad tiene una afirmación que uno puede estar de acuerdo o no en cuanto a si existe un menoscabo, en cuanto a la visión que tiene la ciudadanía o el hombre común respecto de la actividad del Poder Judicial. Eso es una parte que corresponde a la pregunta y que no necesariamente quien responde tiene que estar de acuerdo. Yo creo que hay un discurso en la apertura del año judicial del año pasado del presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Ricardo Lorenzetti, que habla que la tarea de todos los operadores jurídicos, no solamente de quienes están integrando el Poder Judicial, sino de colegios de abogados, facultades, abogados en forma individual, consiste ni más ni menos que cumplir con aquel precepto que era afianzar la justicia y que está en el preámbulo de la Constitución. Que eso se logra diariamente con una actitud perseverante, militante, de responsabilidad, de transparencia, de ética, con una justicia que pueda tener un proceso útil, donde los tiempos puedan ser más breves, donde las soluciones lleguen más rápido, donde podamos tener canales suficientes como para que aquellos que tienen una mayor necesidad de acceder a la justicia puedan hacerlo. Nosotros conocemos, por encuestas que ha realizado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por comunicados que ha hecho el Colegio de Abogados de Rosario, que existen sectores sociales en donde puntualmente se han incrementado al punto de duplicarse o triplicarse la cantidad de causas judiciales que llegan a los estados judiciales. Ámbitos sociales muy sensibles como el derecho de familia, el derecho laboral, todo lo concerniente a lo que se presta a la asistencia en las defensorías generales. Ahí existe una cuestión donde a veces puede haber una necesidad presupuestaria para dar respuesta a todos esos casos, pero donde también se requiere de un compromiso diario apostando a soluciones que a veces, ante la carencia de recursos, tienen que ser ingeniosas o tienen que tratar de lograr una mejora cotidiana de la